Miren esto, una niña de apenas 8 años suele jugar. Nunca vuelve a ser la misma. El responsable es capturado, condenado y años después podría volver a caminar libremente por las calles. Ahora, les hago una pregunta simple. ¿Eso es justicia? ¿Qué piensan? Y ahí aparece la pregunta que divide completamente a la sociedad. ¿Debería existir la pena de muerte para los violadores de mujeres y niños en nuestro país? Bueno, en sí algunos mencionan que sí, porque hay delitos que destruyen una vida para siempre. Otros responden que nadie, ni siquiera el Estado, tiene derecho a quitar otra vida. Hoy en este debate vamos a poner los argumentos sobre la mesa y a debatir un tema que probablemente cambie tu perspectiva de verlo. Comenzamos. Quiero darles a todos la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy hablaremos de un tema muy importante y delicado, pero necesario. Nosotros desarrollamos un ensayo defendiendo una postura clara, y es que estamos a favor de la pena de muerte para violadores de mujeres y niños en el Perú. Así es, Luis. Y antes de que alguien escriba en los comentarios cómo pueden apoyar eso, tranquilos. Aquí no venimos a hablar desde la rabia o la ira, sino desde argumentos, investigaciones y fuentes 100% confiables. ¿Cierto, Daniela? Sí. Nuestro objetivo en sí no es imponer una opinión, sino explicar por qué muchas personas consideran que esta medida sería en sí una respuesta justa y proporcional frente a un delito tan grave como es la violación. Porque seamos sinceros, todos aquí conocemos algún caso que nos ha indignado. Y lamentablemente cada año siguen apareciendo nuevos casos de este tópico. Antes, empezamos por lo básico. Oscar, ¿podrías explicarnos qué entendemos exactamente por pena de muerte? Bueno, esa es una buena pregunta, Luis. A ver, según la Real Academia Española, la define como el castigo que consiste en privar de la vida a una persona mediante sentencia judicial, es decir, la pena de muerte. Exacto. Es decir, en pocas palabras, estamos hablando de un castigo, en sí, del castigo más extremo que puede aplicar un Estado. Y justamente por eso solo se plantea para delitos considerados extremadamente graves. Y ahora viene la pregunta complicada para nuestra sociedad. ¿La violación entra dentro de esa categoría? Creo que hablo por todo mi grupo. Nosotros creemos que sí. A ver, porque muchas veces cuando se habla de violación, solo pensamos en el momento del delito, pero no es todo lo que ocurre después. ¿Cierto, Daniela? Sí, Oscar, estás en lo correcto. En sí, la víctima puede vivir con diferentes enfermedades mentales y emociones duras, como la ansiedad, depresión, el miedo constante y el estrés postraumático que puede sufrir. Y en muchos casos, esas secuelas llegan a durar toda la vida. Entonces, aparece otra pregunta. Si el daño es permanente, ¿la sanción también debería serlo? Aquí hay que mencionar uno de los argumentos más importantes de nuestro ensayo. La pena de muerte podría llegar a evitar que otras personas cometan este delito. A ver, suena fuerte, sí, pero tiene una explicación detrás. ¿Cuál es, Daniela? Dinos, por favor. Bueno, en sí, por los autores Pazmiño y Miranda en su artículo lanzado en el año 2024, ellos explican que desde la teoría de la prevención general negativa, una sanción extremadamente severa y grave puede generar temor en quienes estén pensando cometer este tipo de delitos. Es decir, si saben que la consecuencia máxima será perder la vida, algunos simplemente no se van a atrever. Y ojo, me gustaría recalcar este punto. No estamos diciendo que con esta medida desaparecerán todas las violaciones. Eso sería imposible. Pero sí que el número podría reducirse en gran escala gracias a esta medida. Así es. Aunque aquí quiero ser de abogado del diablo por un segundo.
A ver, Ok. Bueno, hay especialistas y organismos de derechos humanos que sostienen que en la práctica no existe una evidencia concluyente de que la pena de muerte pueda tal vez disminuir esta criminalidad, por así decirlo. Bueno, estás totalmente en lo cierto. Bueno, en sí ese argumento existe y es muy importante y fundamental no ignorarlo. Pero también hay quienes sostienen que el objetivo no es solo disuadir a futuros agresores, sino impedir definitivamente que ese agresor en particular vuelva a hacerle daño a alguien más, a una víctima más, así sea mujer o niño o cualquier otra persona. Y ahí entra otro concepto clave, la reincidencia. Luis, ¿podrías mencionarnos un poco sobre este tema? por supuesto, Justin. Hay algo que llamó mucho la atención a nuestro grupo investigando, y fue descubrir que esta discusión no es para nada nueva. Bueno, para nada. De hecho, hace miles de años ya existían leyes que castigaban la violación con la pena de muerte incluso. ¿Cierto, Daniela? Sí, sí. Como menciona Oscar, existe lo que es el Código de Hammurabi. En sí, esto es una ejemplificación clara de este tipo de castigos, que establecía la ejecución por ahorcamiento para el violador. También sucedió en la antigua Roma y hasta en el derecho hebreo, que era todavía más severo. Esto también aparece documentado en un artículo del Acta Médica Peruana publicado en Cielo. Y esto es realmente interesante, ya que nos demuestra que distintas sociedades a lo largo de la historia consideraron ese delito como uno de los más graves que existe. Así es, Luis. Tienes razón. Ahora comparemos esto con la situación actual, que tal vez otros países también como que están pasando esta situación. ¿Cuáles son, Daniela? Bueno, sí, según un estudio publicado en la revista académica Inciso, en sí esta revista con el autor Valiente en el año 2019, existen países llamados retencionistas. En sí, ellos no aplican la pena de muerte de forma masiva, ¿no? Sino que la reservan exclusivamente y específicamente para los delitos que ellos consideren más graves. Es decir, la lógica no es castigar todo con la muerte, sino reservar esa sanción máxima solo para lo que o para los que realmente lo merecen. Y en Perú, la violación sexual contra menores es considerada sin duda uno de esos delitos, los cuales la sociedad considera más graves por todas las repercusiones que conlleva. A pesar de todo esto, hoy en día en el Perú, este delito se castiga únicamente con prisión. Sí, y muchas personas sienten que eso no compensa todo el daño en cuestión, la cual sufrió la víctima. Exacto. Exacto. Bueno, ahora ante todo el análisis que hemos hecho sobre este tema muy delicado, queremos hacer una pausa, por así decirlo. Y hacerles una pregunta directa a ustedes. Si ustedes fueran legisladores, ¿aprobarían la pena de muerte para violadores? Nos encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios. Pero con respeto, por favor, ya que queremos leer esos factos, pero no con insultos. Después de analizar todas las Conclusiones conclusiones del ensayo, Exacto, consideramos que la pena de muerte representa una respuesta proporcional frente a un delito que destruye vidas para siempre, lastimosamente. Bueno, sí, como menciona Oscar, eso no significa que el debate aún así esté inconcluido o cerrado todavía. Que claro, existen argumentos jurídicos y de derechos humanos que son igual de importantes de escuchar. Pero también creemos que al momento de tener esta discusión, el centro de toda esta discusión principalmente deben ser las víctimas. Hasta el próximo episodio. Somos Voces en Debate. Nos vemos la próxima. Hasta luego, muchas gracias. hasta el próximo episodio.